Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el martes 27 de enero de 2026. Está ya por terminar el primer mes de este año. Se fue rapidito, así como se va el tiempo. Por ejemplo, en Ciudad de México, que es la 1 de la tarde, en Ciudad Juárez, Chihuahua, es el mediodía, las 12 del mediodía, y en Tijuana, Baja California, donde empiezan la jornada muy temprano, ya llevan varias horas de actividad, son las 11 de la mañana. Les enviamos un fuerte abrazo a todos quienes nos escuchan en toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras en todo el mundo, donde está presente la señal del Instituto Mexicano de la Radio. Hay mucha información de todo tipo, desde el clima con frío en el norte de nuestro país y en Estados Unidos, que sigue esta onda gélida, así como también información relativa pues a ciertos momentos del pasado reciente que parece que algunos están empeñados en hacer que nosotros lo olvidemos. No va a suceder. Comenzamos. La nueva Corte no es un club de privilegios, es un órgano de justicia, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Recordó los gastos y beneficios que recibían los ministros de la Suprema Corte anterior y que fueron cancelados. El gobierno federal destina más de 56 mil millones de pesos para equipo de última tecnología en hospitales y la construcción de 24 nuevas clínicas. El envío de petróleo de México a Cuba es una decisión soberana, refrendó la presidenta Claudia Sheinbaum. Recordó que es una medida de carácter humanitario frente al desabasto que enfrenta La Habana por el bloqueo económico que ha sufrido durante décadas. Se prevé que esta semana la policía migratoria abandone la ciudad de Minneapolis en Estados Unidos, luego de semanas de operativos migratorios que provocaron la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses. En su informe anual, la Unidad de Investigaciones Especiales del Centro Católico Multimedial alertó sobre una escalada de violencia de alto impacto contra espacios religiosos y el aumento de homicidios de sacerdotes y laicos asociados a actividades parroquiales. Presenta la jefa de gobierno Clara Brugada proyecto de construcción de la nueva Universidad de las Artes de la Ciudad de México. Piden comunidades indígenas a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que se publique en la Gaceta Oficial la fiesta de la lengua materna y que se celebre cada año en el Zócalo capitalino. Imer Noticias presenta. El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Seguramente ya la identificó. Es la Marcha Imperial interpretada por la Orquesta Filarmónica de Viena, en esta ocasión con la dirección de John Williams. La escuchamos en homenaje, le vamos a poner de esta manera, a aquellos que aún viven en ese imperio de la fuerza oscura, del bando oscuro, que aún tienen su presencia permanente en algunos espacios de la vida pública y política de nuestro país. La presentamos este mediodía a propósito de esos afanes imperialistas de algunos en el poder público, o que estuvieron en el poder público de nuestro país. Por ejemplo, la anterior Suprema Corte de Justicia, el caso más reciente, la que fue encabezada por Norma Piña Hernández,
y que pues están algunos de sus personeros, algunos medios de comunicación muy empeñados en que regresen esos tiempos de la vida imperial, así como acabamos de escuchar estas notas de epopeya musical que acompañan la película, la saga de la Guerra de las Galaxias. Esta mañana en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum dio apenas una recordadita, una probada de toda la serie de privilegios que gozaban las y los ministros de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo, por supuesto, del erario, de los impuestos de todos los mexicanos. Presentó una lista de decenas de privilegios, de prebendas que contaban, por ejemplo, pues la contratación de suministro de agua, de energía eléctrica, servicios de telefonía, tenían telefonía celular, gozaban de apoyo para la reparación de sus refrigeradores, también les compraban la despensa, tenían derecho a comprar camisetas, ya que les bordaran la ropa, tenían derecho a que les pagara con cargo al erario el mantenimiento de elevadores en sus domicilios particulares. ¿Usted se imagina a alguien que tenga un elevador en su domicilio particular? Pues parece que era el caso de los exministros de la Suprema Corte de Justicia. Les pagaban el mantenimiento de plantas de luz, la reparación eléctrica o fugas de gas. Si necesitaban agua para su alberca, pues no había problema. Tenían un servicio que les ordenaba, les encargaba la contratación de pipas de agua. Les compraban alimentos de todo tipo con servicio a domicilio. Tenían un servicio de alguien que les apartaba lugares y les gestionaba boletos para estadios de fútbol, de béisbol, de espectáculos masivos. Tenían reserva permanente en restaurantes. El derecho a que se trasladara a sus amistades en vehículos de la Suprema Corte de Justicia. También, si necesitaba que se le olvidaban las llaves a la hija, al primo, a la tía, pues le mandaban una Suburban para que les llevaran los objetos personales a sus domicilios. Les recuperaban la facturación. Ellos no tenían que facturar, tenían sus propios personas que facturaban. Había equipo especializado en conseguir los autógrafos de artistas o de celebridades para las y los ministros de la Suprema Corte. También conseguían boletos exclusivos en reventa, en preventas, ventas de lugares en los mejores sitios de los espectáculos, lugares preferenciales en los eventos. Tenían, por supuesto, servicio de asignación de guardias en sus domicilios. Les traían objetos exclusivos de otros países, también pagado por el erario. Vehículos oficiales para festejos en eventos particulares, pues si se acababan los hielos, a ver, manda la Suburban con el chofer para que vaya a comprar los hielos que se acabaron para la carne asada que organizaban las ministras y los ministros. Por supuesto, mudanza, préstamos a los familiares de automóviles, enfermeras, camas en hospital, la poda, servicio de árboles, servicio de alcantarillado, drenaje, trámites bancarios, apoyo hospitalarios para familiares o a quien ellos designaran, la compra de regalos para eventos particulares, que hay que ir al baby shower, pues vamos a comprarle todo medio Liverpool para que esté contenta el bebé del amigo, la amiga de la ministra, boletos de avión, reservación de hospedaje, por supuesto, salones de fiesta, en fin, todo lo que usted guste y mande tenían de como privilegio las y los ministros de la Suprema Corte que ya se fueron con Norma Piña y sus compañeros a la cabeza. Apenitas una parte de los excesos de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación que esta mañana se exhibieron en la mañanera del pueblo. De esta manera es como son las nostalgias, se miden así las nostalgias de algunos, particularmente los medios comerciales, que han hecho un verdadero escándalo de la decisión de comprar vehículos para las y los ministros actuales, vehículos que ya se van a ir a otro lado. De este tamaño, pues, la vida imperial que se daban en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a nuestras vías de contacto 55 66 31 24 27, 55 66 31 24 27, mensajes de texto o de audio por esta vía que es nuestro número de WhatsApp. Nos puede escribir, mandarnos fotos, videos, lo que usted guste y mande a @Imer_noticias, así nos ubica en X y en Threads, en Hilos, o bien a Imer Noticias, así nos encuentra en Instagram y en Facebook. A mí me ubica como @AnaJarnájar en esta red social que se llama X y antes se llamó Twitter. Le mandamos de nuevo un fuerte abrazo a usted que nos escucha en toda la República Mexicana por parte del servicio del Sistema Nacional de Noticiarios de el Imer. El equipo de Imer Noticias trabaja día y noche para mantenerle informada, informado, informade en tiempo real. Aquí en cortito, en la cabina del estudio C, se encuentra José Luis Plasencia en la operación, Sofía Gutiérrez en la producción y en los micrófonos, Alberto Nájar. Seguimos. Se acabaron los privilegios en la Suprema Corte, recuerda Sheinbaum. Pues sí, se terminaron los privilegios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de la polémica que ocurrió en los últimos días por la compra de camionetas blindadas para los nuevos ministros y ministras de la Corte, camionetas que fueron devueltas, están en proceso de devolución y si no, se asignarán a jueces que se encuentran en peligro de muerte por las amenazas de la delincuencia organizada. En la conferencia de prensa matutina de este martes, la presidenta Sheinbaum recordó que hay muchos medios de comunicación que le han dado amplia cobertura a la compra de estos vehículos, pero convenientemente no han documentado los excesos de la Suprema Corte de Justicia anterior. Por ejemplo, en 2023, el sueldo neto mensual de las ministras y ministros era de 206,947 pesos con 56 centavos. Ahora el sueldo es pues casi la mitad, 134,310 pesos. Las prestaciones que tenían los anteriores ministros y ministras y que fueron canceladas con la entrada de la nueva corte son una larga lista. Le di un adelanto al inicio de este servicio informativo, pero hay más. Ahorita le platicamos. Mientras, escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Antes tenían seguro de gastos médicos mayores, para lo cual al menos gastaban 36,906 pesos. Todo esto es mensual. 36,906 pesos mensuales de gastos médicos mayores. Ahora, 0. Seguro de separación individualizado. Este es el seguro ya cuando se separaban, ¿no? 523,314 pesos. Ahora, 0. Aportaciones a seguridad social. Pues claro, no iban al ISSSTE. O sea, esto era mensual, eso es anual, ¿no? Los 85,000. Prima vacacional, la diferencia. Aguinaldo. 585,376. Seguro de vida institucional, 37,000, 17,000. Seguro colectivo del retiro, porque antes no tenían, porque antes tenían seguro de separación individualizado. Pago por riesgo, 639,917 pesos. Ahora, 0. Pago por riesgo, más de 600,000 pesos a ministras y ministros de la anterior corte que pues no crea usted que iban a ejercer su trabajo en Nuevo Laredo o en Imuris, Chihuahua, o que se iban a Sázabe en la frontera entre Sonora y Arizona en pleno desierto de altar. No, despachaban muy cómodamente, con mucho riesgo, eso sí, de algún empacho. Ya ve que luego el caviar y el salmón, pues si se come en exceso puede causar algún problemilla en sus oficinas en el centro histórico o en sus oficinas particulares
en zonas de clase alta en Ciudad de México. Esto que explicaba la presidenta es apenas lo que recibían en sueldo, porque también había más. Entre 2023 y 2025, la Suprema Corte gastó cerca de 30 millones de pesos en medicinas, chequeos médicos, alimentos, becas, telefonía y material bibliohemerográfico para las ministras y ministros. Vamos a escuchar. Medicinas complementarias, ejercido por la Corte, ministras y ministros, 1.953.789. Programado para el 2026, 0. Chequeos médicos, sí, parece que es por ministro, que es 35.966 pesos. Ahora, 0. Apoyo de alimentos, en el 23, 5.341.162 pesos. Ahora, 0. Telefonía, 1.337.756. Ahora 200.000. Gastos en material bibliohemerográfico. En el 2024 gastaron 262.000. Ahora 0. Pues sí, era lo que se gastaba, sin contar pues el resto de las prestaciones para cursos, becas, el apoyo que recibían y que es necesario, ese sí, para que veas, indispensable, pues para su equipo de colaboradores, porque la elaboración de los dictámenes no es cualquier cosa. El tema es hasta qué punto exageraban con esos recursos, pero además el tema que más escándalo ha causado y que nos lleva a nosotros a pensar en esa época imperial de la que le dábamos cuenta hace unos minutos, son los apoyos administrativos para ministras y ministros. Le he contado algunos de ellos. Le agrego, por ejemplo, otros como la recuperación de objetos detenidos en aduanas de otros países. Si compraban algo y se los detenían en la aduana, pues tenían alguien que fuera y hiciera esa gestión. Compra de flores y coronas para fines funerarios. Pues hasta eso también. Servicio de meseros y servicio de valet parking. Lo que le contaba, el traslado urgente de objetos personales que dejaban en su casa o que necesitaban que le llevaran las llaves o algo así, pues ahí iban y se los llevaban. Conseguir especialista en reparación de electrodomésticos y electrónicos. O sea, si se descompuso la estufa o el aire acondicionado de su casa, pues iban y le conseguían al técnico. Conseguir servicio de gas, pago de cuentas en tiendas departamentales, tarjetas bancarias, asignar vehículos oficiales para asuntos de festejos en particulares, como le señalaba, contratar servicios de televisión e internet en su casa, servicios de Ocesa y Ticketmaster, tenía una ventanilla exclusiva para que no hicieran fila, cortesía en los boletos, por ejemplo. Le agrego también otros. Por ejemplo, pagaron clases de yoga, de tai chi, clases de cocina, clases de pintura. En algún momento se dio a conocer también que recibieron la inscripción a clubes de golf, clases de golf. También entregaban, pagaban el servicio de entrenamiento físico, o sea, el gimnasio. El gimnasio también estaba incluido ahí entre los privilegios de los empleados de altos mandos, altos vuelos en la anterior Suprema Corte en el Poder Judicial. Acondicionamiento físico, como le mencionaba, talleres de nutrición y cocina saludable. Tenían además, ojo, porque eso también es importante, la presidenta hablaba de cerca de 5 millones de pesos para servicio de comida para las y los ministros, pero eso era nada más para los restaurantes, porque además hay un comedor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es exclusivo para las y los ministros, o al menos había este comedor de modo tal que estos 5 millones de pesos para viáticos, para las comidas, pues era íntegro para ir a los mejores restaurantes de la Ciudad de México o del lugar en que estuvieran. En fin, parte de estos privilegios que pues tenían las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Corte que ya se fue, que ya se ha marchado.
Bueno, ahora sí, es que no estaba yo escuchando, tenía aquí un problema con el micrófono. Antes de irnos al tema de los hospitales, pues déjeme comentarle más lista de las pensiones que se llevaron los exministros. Por ejemplo, de acuerdo con información que dio a conocer la actual ministra Lenia Batres, entre 2025, el año pasado, se destinaron 27,266,236 pesos para el pago de los ministros que no quisieron participar en la elección del Poder Judicial, se opusieron abiertamente a la reforma judicial y renunciaron en 2024. Por ejemplo, el exministro Luis María Aguilar Morales recibe actualmente de pensión 389,266 pesos, es decir, cada año va a recibir de por vida 4,617,191 pesos. El exministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, su pensión mensual es de 371,614 pesos, es decir, 4,459,372 pesos. El exministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena recibe 346,667 pesos al mes. Al año, 4,160,000 pesos. El exministro Alberto Pérez Dayán, su pensión mensual es de 346,667 pesos también y tiene la misma suma, 4,160,000 pesos al año. El exministro Javier Lainez Potisek recibe poquito menos, nada más 304,937 pesos al mes como pensión vitalicia, hasta el último día va a recibir esta cantidad mensual, es decir, 3,659,248 pesos al año. La exministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández recibe también esta cantidad, 304,937 pesos mensuales. Juan Luis González Alcántara Carrancá, ese le está tocando menos, nada más recibe 263,132 pesos. Pues sí, es de los que no le fue tan bien. Suma en su pensión anual 3,157,000 pesos y la que menos recibe, Margarita Ríos Farjat, 249,902 pesos al año. A estos montos se suman 36,359,131 pesos que se destinan cada año para quienes dejaron la Corte antes de de la Corte anterior. Entre 1995 y 2004 reciben 36 millones de pesos entre todos y 32,280,833 pesos para los ministros que dejaron la Corte cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en 1994 determinó disolver a la anterior Corte, los jubiló a todos, pero les dejó esta pensión, 32,280,000 pesos cada año para que se repartan estos ministros también de por vida. Ahí pues parte de los excesos de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación a propósito de estas publicaciones que se han concentrado en los medios comerciales, en la tele, en los periódicos. El Diario Universal está desatado, este periódico, pues haciendo hincapié en lo que ya sea claro, esta compra de vehículos que ya se van a utilizar para otro propósito por la actual Suprema Corte, pero nada dicen de toda esta información, todos estos datos, este dispendio que había y que ya no existe. Como dijo la presidenta, actualmente hay 0 pesos para estos lujos. Usted tiene la última palabra. Ahora sí vamos con los hospitales. En contraste, este dinero, hablamos de esta millonada de recursos, era nada más para el buen vivir de los anteriores ministros de la Corte. Ahora los recursos públicos se utilizan para, por ejemplo, la restauración del sistema público de salud. Este año está programada la construcción de 24 hospitales públicos. Abby Vargas, cuéntanos qué sucede. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, a ti el auditorio de Imer Noticias. Pues efectivamente el gobierno federal destinó 11,257 millones de pesos para adquirir 816 equipos médicos de última tecnología en hospitales del sector salud, pero también anunció la inversión de 45,675 millones de pesos para la construcción de, como bien lo dijiste, 24 hospitales en todo el país.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la inversión es con el objetivo de que las y los mexicanos pues cuenten con los mejores equipos médicos y hospitales del país, que durante administraciones pasadas pues fueron abandonados. Escuchemos. En los primeros 40 años del IMSS se construyeron hospitales que suman alrededor de 35,000 camas. Y después, en el periodo neoliberal, en 36 años solo se construyeron hospitales que suman 4,000 camas. O sea, de 35,000 en los primeros 40 años a casi el mismo periodo, solo 4,000. O sea, no se invirtió en el IMSS. Y después preguntan por qué están saturados los hospitales del IMSS. Bueno, pues es que en 46 años, con el crecimiento de la población, solo se construyeron 4.3 mil camas, 4.300 camas. Nosotros, en los gobiernos de la transformación, los primeros 6 años del presidente López Obrador y los 6 años nuestros, vamos a construir 10,000 camas más. Y bueno, sobre la adquisición de los 816 equipos médicos de alta tecnología, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que se destinarán a hospitales del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, los servicios médicos de Pemex y los institutos nacionales de salud. De los 816 equipos, Alberto, 341 serán destinados al IMSS, 237 al IMSS Bienestar, 178 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, 41 a los servicios médicos de Pemex y 19 a los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad. El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, detalló los equipos que fueron adquiridos. Escuchemos. Estamos hablando de 25 aceleradores lineales, por ejemplo, para el tratamiento de cáncer, 238 tomógrafos, 38 resonadores magnéticos, 500 mastógrafos, 5 equipos de PET-CT, que es otro tipo de tecnología para la visualización de imagen, particularmente relevante para cáncer, y otros 10 equipos ya de otras tecnologías como gamacámaras, angiógrafos y braquiterapias. Utilizando los precios de referencia de esta última compra que les mencionaba Zoe, estamos estimando una inversión aproximada de 11,257 millones de pesos en este 2026 para adquirir estos 816 equipos en todo el país. Y bueno, el subsecretario de Integración del Sector Salud pues estimó que en los siguientes 2 meses sea adjudicada esta compra mediante pues un nuevo modelo en el que a través del trato directo de los fabricantes pues se generen mejores condiciones de eficiencia, garantías y de precios. En tanto, pues el director general del ISSSTE, Martí Batres, destacó que en 2026, este año, se tendrá 241 frentes de obra para la realización de 200 consultorios, 10 centros de salud con servicios ampliados, los CESAS, 14 unidades médico-familiares, 4 clínicas de medicina familiar y 13 unidades hospitalarias. Eso pues con el objetivo de mejorar, ampliar los servicios y reducir tiempos. Escuchemos al director del ISSSTE. Los objetivos de este programa de obras son acercar los servicios de medicina familiar y de especialidades a la derechohabiencia, aumentar el número de consultas y cirugías, disminuir tiempos de espera al tener más oportunidades de atención, mejorar las condiciones materiales para la atención porque tenemos infraestructura que ya es muy antigua y ampliar la infraestructura del instituto a nuevos espacios. Y bueno, como ya lo escuchamos, como dijo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues con estos equipos que no se tenían antes y únicamente estaban pues en los servicios privados, pues ya podrán estar para todas y todos los mexicanos en completos en los hospitales de todo el país. Esa es la información, Alberto. La información muy puntual. Muchas gracias, Xavier Vargas. Estamos pendientes y buena tarde a todos. Buenas tardes también para ti. Pues sí, está esta construcción, este anuncio de la infraestructura hospitalaria que va en mejora también la adquisición de equipos. Se ya prepara desde ahora la compra consolidada de medicamentos para 2027 y evitar cualquier problema con el abastecimiento de las medicinas para los hospitales públicos del país. También se han comprado millones de piezas de medicamentos de todo tipo, de acuerdo con el cuadro básico del sistema público de salud, pero también de acuerdo con las necesidades que plantean los médicos de las clínicas en todo el país, de modo tal que no haya problemas en ese sentido. También en esta conferencia del pueblo se dio a conocer el intercambio que existe entre el gobierno de México y el gobierno de Cuba
para temas como los medicamentos para el pie diabético, que es un tema muy, muy importante en nuestro país. Hay una verdadera epidemia de diabetes debido a la dieta alimenticia que cambió en las últimas décadas en la población mexicana. De eso y otros temas le contamos enseguida. Bajan los casos de sarampión en México. Empezamos por el asunto del brote de sarampión que existe todavía en nuestro país, pero que también forma parte de la realidad de otras naciones, como por ejemplo Canadá. Canadá, que era un país de que se consideró durante décadas como libre del sarampión, pues ahora enfrenta estos problemas. En el caso mexicano, se trabaja para contener este brote, según dijo el secretario de Salud, David Kersenovich. En Palacio Nacional, en la Mañanera del Pueblo, David Kersenovich dijo que la mayoría de los casos registrados se concentran aún en Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Guerrero. Recordó, y es importante que lo tengamos presente todas, todos y todes, que el virus de sarampión es altamente contagioso. Si usted está en una habitación de la cual estuvo una persona con sarampión, pues que tenga esta enfermedad y se acaba de salir, hay riesgo de que se pueda contagiar porque permanece hasta 2 horas el virus en el ambiente donde se encuentra una persona con esta enfermedad. De esta manera es que se ha decidido fortalecer la vacunación extramuros y se evalúa instalar centros de vacunación en estaciones del metro y en las terminales de autobuses. Hay que recordar que la semana pasada el secretario Kersenovich informó que hay 23.529.000 vacunas disponibles contra el sarampión. Hoy subrayó que las dosis están allí, son suficientes. Casos de sarampión siguen presentes más o menos en los mismos estados en forma importante, que es Jalisco, Michoacán, Culiacán, Guerrero. El número de casos activos en forma cotidiana tiende a disminuir, pero yo aprovecho el comentario nuevamente para hablar de prevención. Es muy importante seguir insistiendo en la vacunación, es la única manera en que podemos. Por ejemplo, en la Ciudad de México ya se ha vacunado en guarderías, en escuelas y probablemente abramos centros de vacunación en el metro, en terminales de autobuses. Estuve en Jalisco y ahí precisamente implementamos terminales de autobuses también en forma importante. Seguimos en forma muy activa, hay suficiente vacuna y esperamos poder contener. Hasta el 23 de enero, la Secretaría de Salud ha registrado 7.417 casos de sarampión. El secretario Kersenovich dijo que el aumento de estos casos no es exclusivo de México, como le comentaba, sino que es un fenómeno mundial. Como parte de las acciones del gobierno federal para combatir este brote, se ha determinado adelantar la dosis 0 de vacunación, es decir, la vacuna aplicada a bebés de 6 a 11 meses de edad. Vamos a escuchar. Este es un fenómeno actualmente mundial, el brote de sarampión en diversos países, y lo que nos importa es tratar de contenerlo, y lo que estamos fortaleciendo ahora es la vacunación extramuros, en donde estamos tratando de contenerla. Es un fenómeno mundial, incluso en centros que tenían niveles completamente de protección de vacuna. El virus del sarampión, como lo he repetido, es un virus altamente contagioso, en donde contagia a 16 personas, una persona que tiene el sarampión, e incluso si abandona el sitio donde está la persona, el virus permanece activo por 2 horas. Entonces, el aspecto más importante es tener vacunas y segundo, tratar de vacunar a toda la población en riesgo. Incluso se ha aumentado la dosis 0 en niños en el momento de a los primeros 6 meses, cuando la recomendación es fundamentalmente a los 12 y 18 meses. Hay pues parte de las recomendaciones y las advertencias sobre este brote de sarampión que sigue presente en algunos lugares de la República Mexicana y en otros países también
Por cierto, lo que le comentaba hace unos minutos, hubo información sobre la epidemia de diabetes mellitus. El secretario de Salud hizo énfasis, señaló la importancia de la prevención, que es ante todo personal, y especialmente las personas que están en una situación de riesgo de desarrollar este padecimiento. Se trata, por ejemplo, de las personas que tienen dietas altas en calorías, pues que se alimentan, pues que incluyen en su dieta muchos alimentos ultraprocesados o altos en grasas, por ejemplo, que toman mucho refresco o bebidas azucaradas. Las personas que padecen estrés crónico y que también presentan alteraciones de sueño. Esto es importante, es un factor de riesgo que está allí presente. Hasta 60% aumenta la propensión a contraer esta enfermedad. Vamos a escuchar. Cualquiera de nosotros puede irse a hacer un examen general de sangre sin saber que tiene diabetes, estando asintomático, y si los niveles son anormales en la glucosa en ayuno, ese es un factor de riesgo que debe llamar la atención. Si alguien tiene 110 de azúcar o tiene 120, debe de pensar en la posibilidad que va a desarrollar una diabetes mellitus e identificarlo en forma temprana. Si alguien tiene un aumento del perímetro abdominal, y fíjense que no menciono cifras, nada más aumento del perímetro abdominal, ese también es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus y se puede prevenir en forma temprana. Personas que tienen condiciones adversas en estilo de vida. Por ejemplo, las que ingieren dietas altas en calorías y alimentos ultraprocesados. Otro que es muy importante es el estrés crónico, porque se acompaña por niveles elevados de hidrocortisona y eso hace que pueda ser también un factor de riesgo. Y algo muy importante son las alteraciones en sueño. Tanto falta de sueño como un exceso de sueño son factores de riesgo para diabetes mellitus. Todos estos aumentan un 20 a 60% de posibilidades de que una persona desarrolle diabetes, y si la va a desarrollar, que esta ocurra 5 o 10 años más temprano. Otro de los riesgos que hay que tomar en cuenta, y esto pues es así, la realidad, si usted tiene un familiar con diabetes, aumenta de 2 a 3 veces el riesgo de desarrollar este mismo padecimiento, un familiar directo. Pero si tiene 2 familiares directos, el riesgo sube de 4 a 6 veces. Para que lo tome usted en cuenta, si usted tiene algún familiar que padece esta enfermedad, lo mejor es tomar todas las previsiones para que usted no tenga ese mismo destino, porque es altamente probable, dadas las condiciones de la vida cotidiana en México y en otras latitudes, pero sobre todo en México, donde hay esta propensión a las dietas de alimentos ultraprocesados y esta insistencia de los medios comerciales en privilegiar los intereses económicos por encima de la promoción de la salud. Dentro de esta información también el secretario de Salud señaló que es un mito, ojo con esto, que también está presente en la conversación popular, es un mito que las personas a las que se les diagnostica diabetes necesariamente van a tener daños renales, ceguera, amputaciones o hipertensión arterial. Esto es un riesgo, sí, pero solamente si usted no se cuida. Si le diagnostican diabetes y mantiene su dieta, no se cuida, ahí están las eventuales consecuencias. Con la detección oportuna y un cambio de vida, de estilo en la vida personal, se puede llevar una existencia pues lo más normal posible. Vamos a escuchar al secretario de Salud. Se puede prevenir, se puede evitar, se puede manejar sin complicaciones, se puede retrasar sus efectos con un diagnóstico temprano y con una prevención individual. Si una persona tiene un familiar directo con diabetes, tiene 2 a 3 veces más riesgo de desarrollar la diabetes, y por eso insisto en que se puede prevenir en forma más temprana, porque nada más el conocer que un familiar directo tiene diabetes puede hacer que el resto de su familia se pueda prevenir. Si tiene 2 familiares con diabetes mellitus directa,
esto tiene 4 a 6 veces más riesgo de desarrollar una diabetes. Es por lo tanto importante realizar un diagnóstico más temprano. Y aquí es donde se vuelve muy importante la prevención. Identificar el riesgo quiere decir hacerse un nivel de glucosa para detectarlo, pero también tiene que ver con la responsabilidad familiar de los padres en los niños. Cuando los padres son diabéticos, deben de tratar de cambiar sus hábitos alimenticios, tienen que propiciar ejercicio y de esa manera podemos evitar que desarrollen diabetes mellitus, y es por lo tanto la prevención el aspecto más relevante. Dentro de las acciones del Gobierno de México para prevenir la diabetes mellitus, se encuentran convenios con países que han avanzado a nivel exponencial en el tratamiento de algunas de las consecuencias de esta enfermedad. Es el caso de Cuba, que tiene un producto que no tiene ninguna comparación en ninguna otra parte del mundo para tratar de manera muy eficiente las úlceras del pie diabético. Con Cuba hay un intercambio en esta materia desde hace ya algunos años. Cuba también, según se informó por el titular del IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz, Cuba está en proceso de desarrollar más bien una vacuna para el cáncer del pulmón, por ejemplo. Está en proceso de consolidarse y eventualmente pues llegará también a nuestro país. Al final del día, la mejor receta es la prevención, cuidarse, hacerse cargo de su responsabilidad, de su propio estilo de vida, de su cuidado personal en salud. Soberana, la decisión de suspender envío de petróleo a Cuba. Vamos a cambiar de tema. Hace ya varios días que existe pues la insistencia en algunos medios comerciales, particularmente estadounidenses, inclusive algunos británicos, que insisten en denunciar un supuesto apoyo excesivo de parte del gobierno de México al gobierno de Cuba en materia de petróleo. Que hay quien insiste que México es ya el principal proveedor de petróleo hacia la isla, lo cual pues no es así. Hace unos días, es martes, el lunes, el fin de semana, se publicó un reporte de la agencia de noticias Bloomberg, especializada en finanzas, donde daba cuenta de que se suspendió el envío de petróleo a Cuba. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es una decisión soberana que compete a Petróleos Mexicanos. Esta determinación, ¿por qué lo dijo de esta manera? Bueno, pues porque esta agencia de noticias Bloomberg, y de esto se hicieron eco prácticamente todos los medios comerciales en México, señalaron que la decisión de suspender por ahora el envío de barcos petroleros a Cuba es por presión del gobierno de Donald Trump, lo cual es falso. Vamos a escuchar a la presidenta de México. Como hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente. No es reciente esta decisión, de hecho proviene desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari y si me apura desde antes, desde prácticamente el inicio de la Revolución Cubana en 1959 existe este tipo de intercambio humanitario. Es de esta manera el envío, con esta categoría, el envío de petróleo hacia Cuba. Vamos a escuchar. Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años y este bloqueo pues ha generado problemas de desabasto en la isla. Entonces México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya en todo caso del gobierno de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias. La insistencia, la relación con Cuba, de Cuba, en México a Cuba, ha estado marcada siempre por el respeto de la autonomía y la soberanía de cada país. Vamos a escuchar. México toma decisiones soberanas y no lo ha hecho solamente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino lo hizo el del presidente López Obrador. Y antes, aunque no estuviéramos de acuerdo, lo hicieron otros gobiernos en relación con Cuba. Eso es muy importante.
porque desde el primer bloqueo a Cuba, México fue el único país que votó en contra del bloqueo. Y desde entonces se mantiene una comunicación con la isla y una relación de distinto tipo con la isla. Y tiene que ver con una parte fundamental de que más allá de la posición respecto al gobierno cubano, del presidente que sea, las relaciones con los pueblos. Las relaciones con los pueblos, señala la presidenta Claudia Sheinbaum. Es importante destacar que estos vínculos, este intercambio, porque es también un intercambio de alguna manera, el apoyo humanitario de México hacia Cuba no es nuevo. De hecho, ha habido periodos en gobiernos anteriores, inclusive en los gobiernos que han sido pues especialmente críticos, en algunos casos hasta ofensivos con el gobierno del entonces del presidente de Cuba, Fidel Castro, pues se ha mantenido en estos mismos términos. Por ejemplo, el gobierno de Enrique Peña Nieto perdonó la deuda externa, la deuda que tenía Cuba con nuestro país, la perdonó Enrique Peña Nieto. También en el gobierno de Vicente Fox, aunque hubo un desencuentro diplomático muy, muy fuerte, pues también se mantuvieron las mismas relaciones comerciales y de apoyo. También, bueno, en el periodo de usurpación de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, hubo asistencia técnica a la empresa petrolera Unión Cuba Petróleo, CUPET, también, y hubo inclusive Felipe Calderón fue a visitar a La Habana, se reunió con el comandante Fidel Castro. Esto a propósito de en algún momento que se insistía en que México, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues era muy, muy cercano a Fidel Castro y que se había reunido con el comandante. Pues no, eso nunca ocurrió. Quien sí lo hizo fue Felipe Calderón. Él sí fue y se reunió con el comandante Fidel Castro en su momento. La historia tiene varios episodios, inclusive anecdóticos. Por ejemplo, el que era considerado el policía político por excelencia en nuestro país, en los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, don Fernando Gutiérrez Barrios, pues él era el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, y a él le tocó detener a el grupo que organizaba la insurrección, la llegada de Fidel Castro, del Che Guevara, de Raúl Castro desde México hasta Cuba para iniciar en tierra la revolución cubana. Los detuvo en la casa, en la colonia San Rafael. En la colonia San Rafael los detuvo el comandante Castro en la calle de Emparán, donde vivían en una casa de huéspedes donde se reunían. De hecho, en esa casa de la calle de Emparán se conocieron Fidel Castro y el Che Guevara en una cena organizada por la anfitriona, la que les rentaba ahí esas viviendas. Hubo una reunión, una cena. Ahí se encontraron por primera vez Fidel Castro y el comandante Che Guevara, una conversación que duró casi toda la noche, y a partir de ese momento pues fueron virtualmente inseparables hasta que pues el comandante Guevara decidió llevar la revolución cubana a otras latitudes con un destino que ya conocemos. Bueno, el caso está en que detuvo don Fernando Gutiérrez Barrios a este grupo, los detuvieron, los interrogaron y luego los dejaron en libertad. Simple y sencillamente les permitieron que siguieran. Fidel Castro, hasta el último día de la existencia de Gutiérrez Barrios, fue muy amigo del policía político de nuestro país, una relación muy del estilo de aquellos años de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. También hubo un intercambio, vamos a decirlo de alguna manera, de respeto, porque si bien en el gobierno de Cuba pues se alentaba la promoción de la vida democrática independiente en América Latina,
que estaba invadida por dictaduras militares, inclusive envió tropas el gobierno de Cuba a pelear a África para tratar de liberar a algunas naciones de aquellas dictaduras militares. En el caso de México hubo siempre una cierta distancia por los movimientos insurgentes que surgieron en nuestro país. Los movimientos insurgentes de México, el gobierno de Cuba jamás alentó en ninguna manera, de ninguna forma, a estos grupos guerrilleros como la Liga Comunista 23 de septiembre, el MAR y otros grupos, ni siquiera la lucha de Lucio Cabañas en las montañas de Guerrero. Hubo siempre una distancia. De hecho, en algún momento hubo un secuestro de un avión en México por un grupo de jóvenes que exigieron la liberación de presos políticos, y como parte de la negociación, ese avión se fue hacia La Habana, y ya allí en La Habana pues desembarcaron y estuvieron ahí en plena libertad. El avión regresó y pidieron apoyo al gobierno de Cuba para entrenarse, para armarse y regresar a México, y les dijeron, ¿qué crees? Fíjate que no se va a poder. Y entonces se quedaron allá por algún tiempo en Cuba, sin poder tener oportunidad de regresar a nuestro país. Era parte de la relación que existía. México, no olvide, también fue el único país de la Organización de Estados Americanos que se opuso al bloqueo que estableció el gobierno de John F. Kennedy en contra del gobierno de Cuba. Un bloqueo económico, un bloqueo militar para tratar de ahogar a el gobierno de la Revolución Cubana. México siempre mantuvo su voto permanentemente en contra, e inclusive cuando casi toda América Latina se unió a los designios, a lo que les ordenaba la Casa Blanca, nuestro país se mantuvo al margen y siguió con el apoyo a la Revolución Cubana. Es pues parte de la realidad histórica que existe entre ambos países, sin contar, por ejemplo, también pues el respaldo que el gobierno de México le ha dado aquí a la Embajada de Cuba, el intercambio cultural, el intercambio musical que existe también desde hace ya bastante tiempo, inclusive en los tiempos del periodo especial, cuando se cayó el muro por completo de Berlín, que empezó a derrumbarse en el 89, ahí fue cuando se cayó físicamente, pero el bloque soviético desapareció en 1991, cuando finalmente se consolidó la llamada perestroika. Cuba, que tenía una gran dependencia de recursos de la Unión Soviética, entró en una crisis brutal, realmente brutal. Déjame contarle, a mí me tocó como periodista viajar en aquellos años, y era muy fuerte la condición de los cubanos, que la estaban pasando bastante mal porque no tenían forma de conseguir alimentos de otros lugares ni recursos por el bloqueo de Estados Unidos. Se llegaba al caso inclusive de que si iba usted a algún restaurante, pues como turista tenía derecho a ciertas prestaciones, vamos a ponerlo de esta manera, a las cuales no tenían acceso los habitantes de Cuba. Si era frecuente que se acercara algún mesero o una mesera y con toda discreción le pidiera a usted que ordenara algún plato extra de comida. Y pues cuando a mí me llegaban a preguntar, decía, bueno, pero no tengo hambre. Y explicaban, me explicaron a mí, es que no es para usted, es que yo se lo voy a pagar, pero como no puedo yo comprar comida, si usted lo pide, lo deja, yo me lo llevo. Y es para mí, para mi familia. A ese nivel llegaba la situación que se encontraban en Cuba en 1991-1992, debido al bloqueo económico de Estados Unidos, al nivel de que le pedían a usted que no pidiera que se tirara a la basura la comida, o le pedían por favor que le comprara algo en la tienda, algún alimento o alguna ropa o algo que usted como turista sí podía comprar, pero ellos no, justo por esas restricciones que había por la escasez de combustible, de comida, de dinero. Las escenas de las guaguas
las guaguas, que son los autobuses de transporte público en La Habana, pues sí eran como de caricatura, déjeme decirle. Había algunas caricaturas que se dibujaban, por ejemplo, por Rius, el monero Rius, que dibujaba el camión completamente saturado de personas, hasta con personas en el techo, y que usted las veía aquí como de caricatura. Bueno, allá era realidad, era una realidad. Y había automóviles que estaban ahí formados ante una estación de servicio de gasolinera hasta por semanas, esperando que llegara la posibilidad de conseguir algo de gasolina, de combustible para mover los automóviles. Le insisto, todo por el bloqueo económico que había de Estados Unidos, que todavía persiste hacia Cuba. Es parte de la realidad de la historia reciente de ese país, que ahora enfrenta un nuevo bloqueo con visos de convertirse en una eventual agresión militar por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que insiste en cambiar el régimen de Cuba para imponer uno similar al que había antes de 1959, es decir, un régimen lacayo, un régimen servil a Estados Unidos. Es lo que sucede ahora mismo en nuestra región de América Latina. Y a propósito de Cuba, vamos al corte escuchando esto. has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a nuestras vías de contacto. 55 66 31 24 27, 55 66 31 24 27, para que nos pueda usted enviar mensajes de audio o de texto. Ahora sí que lo que usted guste y mande. También nos puede escribir a @imer_noticias, perdone usted, @imer_noticias en X y en Threads, en Hilos, o a Imer Noticias en Instagram y en Facebook. Estamos muy pendientes de todas sus comentarios, notificaciones, lo que usted guste y mande, críticas, comentarios, señalamientos, lo que crea usted que no es conveniente o que es muy, muy conveniente. Aquí aguantamos vara, como diría algún viejo bachiller que no es licenciado ni mucho menos, pero pues que es medio famosón en los medios comerciales. En El Acento, tu punto de referencia, conversamos con María del Carmen Rodríguez Juárez. Ella es encargada del Centro Público de Formación en Inteligencia
artificial. María del Carmen, gracias por esta entrevista. Le saluda Alberto Nájar. Buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y pues a tus órdenes. Al contrario, queremos saber cuáles son los siguientes pasos ahora que está ya en operación el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial. Para la audiencia que nos escucha en toda la República Mexicana, explíquenos brevemente de qué se trata este Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, María del Carmen. Mira, este Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial es parte de la Iniciativa Nacional de Transformación Digital. Está enfocado esencialmente en el proceso de actualización de habilidades técnicas y de conocimientos en técnicas de información y comunicación de egresados o jóvenes que están saliendo de las carreras de STEM. STEM son las áreas de ingeniería, tecnología, en matemáticas, que están incursionando al mercado laboral. Nuestro interés es acercar a los jóvenes a tecnologías de vanguardia que les permitan incorporarse rápidamente al mercado. En ese sentido, la estrategia de inclusión digital del Gobierno de México está poniendo mucho interés en que los jóvenes puedan acceder de manera rápida y exitosa al mercado laboral. En ese sentido, se generó una iniciativa, la Presidenta de la República, en el mes de noviembre convocó a jóvenes a participar en este proyecto. Se tuvo una convocatoria abierta a lo largo del mes de noviembre y a partir de enero se han iniciado una serie de acciones con el Tecnológico Nacional de México, con quien estamos trabajando de manera hermanada en este proyecto, y con 14 empresas líderes en el mercado de las tecnologías de información y comunicación. Esto nos ha permitido, como tú señalas, ya el poner en marcha un centro público de formación que, déjame decirte, es el más grande en América Latina, no solo por el número de jóvenes a los que estamos llegando en capacitación, sino también por la modalidad en la que nos estamos acercando. No se trata solamente de llegar a muchos, sino de hacerlo de manera focalizada, acompañada, para que los jóvenes puedan tener las tutorías de calidad adecuadas que les permitan competir en el mercado laboral con las mejores credenciales. Ahora bien, entiendo que ya este lunes inició prácticamente la formación de las primeras generaciones de jóvenes en inteligencia artificial. ¿En dónde está ya este proceso y cuál es el objetivo que tienen para este año por lo menos? Efectivamente, el centro, las actividades del centro arrancaron ya el día de ayer con acciones de capacitación. A lo largo de esta semana se tiene una interacción muy fuerte entre las empresas tecnológicas y los aspirantes que van a incorporarse a 26 cursos con 14 empresas, tal como te señalaba. El alcance es nacional, si bien vamos a tener en 10 estados escuelas habilitadas del Tecnológico Nacional de México, 63 escuelas, para que los estudiantes o la población abierta que requiera soporte con informática pueda llegar a esos espacios a tomar sus cursos. Pero el alcance es nacional. Tenemos estudiantes que vienen desde Tijuana hasta Mérida. Es una iniciativa muy atractiva para la población. De hecho, ha rebasado las expectativas iniciales que teníamos y te diré que al momento tenemos 10,000 jóvenes que están en proceso de matriculación con las empresas tecnológicas y en lista de espera para la siguiente convocatoria, que será en el mes de mayo, tenemos del orden de 20,000 jóvenes ya registrados. Y son jóvenes que van a recibir capacitación en áreas muy específicas que, déjeme ponerlo de esta manera, María del Carmen Rodríguez Juárez, encargada del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, son las que requiere el mercado laboral y el mercado de desarrollo en inteligencia artificial en todo el mundo. Cuéntenos un poco de cuáles son como las áreas en las cuales van a poner énfasis en este centro. Lo has dicho de manera muy clara, Alberto. Son 5 campos de conocimiento a donde se están requiriendo a profesionistas de alta calificación. Es obviamente inteligencia artificial,
es análisis de datos, programación en computación en la nube, Java y ciberseguridad. Son 5 áreas estratégicas para el desarrollo de la industria en nuestro país que además te permite incorporarte a mercados globales. En el mundo de las tecnologías ya no nos medimos en términos de una nación o de un territorio específico, sino en los mercados globales. Los jóvenes que se alleguen de estos conocimientos son competitivos a nivel global y de hecho el Centro de Formación emitirá 2 tipos de certificados. Uno que está a cargo de Infotec y el Tecnológico Nacional de México y que tendrá valor curricular, y otro que está emitido por las empresas tecnológicas para tener competencia global en estricto sentido. Ahora, uno de los temas que me llama mucho la atención y creo personalmente que es uno de los puntos clave que hacen la diferencia de la formación tecnológica, técnica o especializada de otros gobiernos es el hecho de que el aprendizaje o la propuesta de aprendizaje que se hace en el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial es integral, porque no es nada más el que estén capacitados en la materia que van a desarrollar, sino en la capacidad de comunicarla, de acercarse a sus pares ya en una empresa a nivel internacional y tener el idioma a nivel que se requiere, el inglés conversacional como ustedes lo plantean, María del Carmen. Efectivamente, mira, un aliado de esta iniciativa es la AMITI, la Asociación Mexicana de Industrias de la Tecnología y Comunicación, y ellos están trabajando muy fuertemente en hacer la nivelación en el manejo del idioma, que es el inglés, porque es un idioma global, y por el otro lado, fortalecer las habilidades blandas para que los jóvenes puedan realmente tener una interacción de pares con especialistas del otro lado del mundo, porque ahora ya los programadores no se encierran en un cubículo y trabajan a puerta cerrada, son espacios, incluso te diría hasta laboratorios de puertas abiertas, donde estás trabajando con especialistas de la India, de Singapur, de muchos otros países, y eso va a generar realmente un reconocimiento de las capacidades nacionales. México es un país que está formando a especialistas, a jóvenes. Tenemos cada año un nivel importante de egresados de carreras técnicas y lo que tenemos que hacer es cubrir ese gap que existe entre el mundo académico y el mundo del trabajo. Ahí es a donde se inserta este Centro Público de Formación. ¿Cómo ayudamos a los jóvenes que están saliendo de las escuelas a incorporarse al mercado laboral de manera exitosa, de manera efectiva? Y hay una cosa que tú señalabas, no solamente se trata de darles capacidades técnicas. Este proyecto está pensado desde el joven y a partir de sus necesidades. En ese sentido, hemos tenido un encuentro muy grato con todos los participantes. El sector público, tú señalabas a la Agencia de Transformación Digital, Infotec y la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Por el otro lado, el sector educativo con la SEP, con los que estamos trabajando muy fuertemente, particularmente el Tecnológico Nacional de México y el POLI, y el otro lado son las empresas. Uno pensaría que la empresa está pensando estrictamente en una ganancia, pero en este proyecto estamos poniendo en el centro al joven. Ese es nuestro núcleo y a partir de ahí se está construyendo toda la estrategia de formación. Porque es fundamental, no es nada más tener el conocimiento, sino saber aplicarlo y desarrollarse en un entorno que a Así es. veces, hay que decirlo con toda claridad, suele ser muy, muy hostil, sobre todo cuando hay un nivel de competencia Efectivamente. muy alto, ¿no, María del Carmen? Efectivamente, y aquí un elemento clave es que la formación que estamos procurando es para que el joven pueda ejercer una conducta ética. No es la técnica por la técnica, es la técnica para hacer un ejercicio pleno de derechos en donde el joven se presente en el centro como un sujeto que puede tomar decisiones. La técnica tiene que estar, a final de cuentas, al servicio de esa condición humana, como un ejercicio pleno, como una base para el pleno ejercicio de los derechos. Y finalmente, María del Carmen Rodríguez Juárez, encargada del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, ¿cómo se acercan las personas, los jóvenes sobre todo, que nos escuchan en toda la República Mexicana? ¿Cómo se acercan a este centro?
Hay dos canales efectivos. Uno es a través del portal del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, labmexia.gov.mx. Otro es a partir del 079. Los jóvenes, cualquier persona que quiera participar en este proyecto, no necesariamente jóvenes, adultos, mayores incluso, pueden participar en esta iniciativa. Hay una lista de espera para la siguiente convocatoria que estará publicándose ya en el mes de mayo para incorporar nuevas sedes, incorporar nuevas empresas y hacer un trabajo muchísimo más intenso con otras universidades. Pues estaremos muy pendientes de cómo se desarrollen estos primeros acercamientos, la formación de estos miles de jóvenes en inteligencia artificial. Y si nos lo permite, María del Carmen Rodríguez Juárez, sigamos en comunicación más adelante para ver cómo les fue. Alberto, será un placer para nosotros y desde Infotec, que es la institución que alberga este proyecto, estamos muy contentos de poder participar. Pues seguimos. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias igualmente. Que tenga buen día. Igualmente, un abrazo. Abrazo también. Ella es la encargada del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, que forma parte de estas nuevas estrategias del gobierno de México para apoyar en el desarrollo de tecnología propia y en el desarrollo sobre todo de generaciones de mexicanos capacitados, no solamente para competir y ganarse la vida en estas empresas inclusive transnacionales, ¿por qué no?, sino sobre todo la creación de empresas propias en alta tecnología. Hay contacto ya en este centro de formación en inteligencia artificial con algunas de las empresas, pues los gigantes transnacionales, que son como los líderes en la inteligencia artificial, como Microsoft, como Google, Amazon Web Services, IBM, Axity, Accenture, Kyndryl, TCS, Meta, Softtek, Salesforce, Ericsson, Oracle y otros. Oracle, por cierto, que se acaba de quedar con TikTok en Estados Unidos y donde se necesita una alta dosis de desarrollo tecnológico de gran gama. Ahí pues los datos de este Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial. Por cierto, parte de las clases, lo que se dé a conocer en esta primera generación, va a estar disponible para quienes se inscriban a la plataforma Saberes México, que fue presentada, Saberes MX, que fue presentada recientemente en Palacio Nacional en una mañanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum. En esta plataforma Saberes MX se reúnen cursos, licenciaturas, hasta posgrados que puede tomar cualquier persona que cumpla, por supuesto, con los requisitos, sobre todo académicos, para que puedan tomar en línea esta capacitación. Ahí encuentra carreras que imparten la UNAM, el POLI, universidades públicas de los estados, el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, todo disponible en Internet, una oferta educativa de alto nivel del gobierno de México. México analiza invitación de Trump al Consejo de Paz en Gaza. Mire, Donald Trump trae esta idea de crear un consejo de paz, un consejo que se encargue supuestamente, según su versión, de reconstruir Gaza, que ha sido devastada prácticamente hasta las piedras por los genocidas de Israel, el pueblo de Israel y su gobierno acompañado de su ejército en esta especie de cruzada bíblica para concretar, para consolidar eso que ellos están convencidos que es su destino, ser el único pueblo con derecho a estar en la tierra. Son el pueblo elegido. Así se han crecido generaciones y generaciones con esa convicción de que son los elegidos por Dios para estar allí, en esa tierra que no les pertenece por completo. Y como parte de este cumplimiento de la profecía, entre comillas, pues han decidido exterminar a niñas, niños, mujeres, hombres palestinos en este propósito genocida que no cesa. Ahí sigue el genocidio,
lento, pero está imparable con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, con el apoyo por omisión de Europa, con el apoyo con el vergonzoso apoyo también por omisión, por voltear la mirada a otro lado del mundo árabe, que ha decidido abandonar a los palestinos y los ha dejado en las manos del genocida Israel. Pues Donald Trump ahora quiere crear un consejo de paz, una nueva junta de paz, para supuestamente vigilar que se reconstruya Gaza a su modo, ahora sí que a su imagen y semejanza, para seguir en los términos muy bíblicos, y la imagen y semejanza de las ambiciones de Donald Trump, que por cierto su yerno presentó la semana pasada un ofensivo plan inmobiliario para desarrollar sobre las tierras ensangrentadas sobre los cuerpos de miles de niñas y niños palestinos, la construcción de un desarrollo inmobiliario de alta gama, un balneario, un conjunto de rascacielos para que vivan allí los invasores y los palestinos desplazados pues a la tumba, que es a donde los quieren enviar los israelíes, los judíos, ahí al exterminio. La presidenta Sheinbaum confirmó esta mañana que el gobierno de México recibió formalmente la invitación de la Casa Blanca para formar parte de esta Junta de Paz. La presidenta recordó que México reconoce a Palestina como un estado con pleno derecho dentro de nuestro planeta, algo que la Junta de Paz de Donald Trump no reconoce. ¿Qué va a pasar con esta invitación? Será la Secretaría de Relaciones Exteriores la que responda en su momento, después de llevar a cabo un análisis a fondo con base en la Constitución de México y bajo los principios que se marcan allí. Vamos a escuchar. Por parte del presidente Trump, la respuesta que dimos es que lo tenía que analizar la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene que ver con esta decisión. México es un país que ha reconocido a Palestina como nación. Entonces, en unos días vamos a dar la respuesta. ¿Pero apoyaría entonces que se considera Palestina? Y que sí, es muy importante. Nosotros, en el marco de nuestra Constitución, tenemos que contestar porque no es una decisión personal. Y en el marco de nuestra Constitución, pues es la autodeterminación de los pueblos. Habrá que esperar esta semana a ver cuál es la respuesta de la Cancillería mexicana a la invitación de Trump para sumarse a su Junta de Paz. La condición para sumarse es que el país que se adhiera tiene que aportar $1 billón al tipo de la transacción económica como la entienden en Estados Unidos. Hablamos de $1,000 millones que México tendría que pagar para tener derecho a participar en esta nueva Junta de Paz, que de acuerdo con lo que se ha dado a conocer hasta este momento, permitiría a quienes se sumen tener como derecho, como mano, para elegir las inversiones en ese pueblo, en esa tierra arrasada por Israel. Vaya invitación de Donald Trump, sumarse a construir un ofensivo desarrollo inmobiliario sobre la sangre de miles de niñas y niños palestinos sacrificados por Israel. Está ahí el planteamiento de Donald Trump, que lo hizo público hace unos días en el Foro Económico Mundial de Davos. Ahí pues el tema. El asunto está en que Donald Trump ya ha reaccionado pues muy a su manera, de una forma ofensiva y extremadamente con una alta dosis de agresión. Quien le ha dicho que no a su Junta de Paz ha sido amenazado de recibir represalias. Habrá que ver cuál es la posición del gobierno de México. Estamos a la espera de un mensaje que dará a conocer ya en cualquier momento la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. De lo que se ha dado a conocer extraoficialmente hasta el momento, se espera que en este mensaje se presente el resultado del peritaje que llevó a cabo la Fiscalía en el sitio del accidente del tren interoceánico el mes pasado en el sureste de México, donde perdieron la vida 14 personas y otras más resultaron
lesionadas. Este dictamen, lo anticipó la presidenta Sheinbaum la semana pasada, estaría listo esta misma semana. Se ha anunciado un mensaje a medios de comunicación de la fiscal Ernestina Godoy, lo cual puede ocurrir en cualquier momento. En cuanto esto suceda, le presentaremos los detalles en tiempo real. Mientras tanto, tenemos más información. Regresamos a Estados Unidos, donde las circunstancias no parecen totalmente favorables para una parte del equipo de gobierno de Donald Trump. En Minneapolis hay ya un diálogo, conversaciones entre las autoridades federales y las autoridades locales para tranquilizar la situación después de que la invasión, la horda de agentes del Servicio de Inmigración y Custodia de Aduanas, ICE, pues ha tomado por asalto las calles de la capital del estado de Minnesota. Hasta el momento, el saldo es de 2 ciudadanos estadounidenses asesinados por las fuerzas de ICE, que se han convertido en un grupo paramilitar al servicio directo de Donald Trump. Ayer la Casa Blanca anunció que el zar fronterizo, que es un cargo indefinido que ocupa Tom Homan, ha sido enviado para encabezar las operaciones de ICE, los operativos migratorios en esa zona, en el estado de Minnesota, y ha sustituido a quien era el jefe de estas operaciones, un personaje de apellido Bovino, que ha sido denunciado, ha sido señalado de ser un supremacista, un simpatizante del movimiento neonazi. De hecho, ha sido captado en varios videos y en fotografías haciendo el símbolo de saludo del Tercer Reich, el saludo al Führer, Adolf Hitler. Así es el comportamiento de este jefe de ICE ahí y de la policía federal en Minneapolis, quien ha sido ya relevado. Las operaciones quedan a cargo de Tom Homan en coordinación con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien por cierto ha informado que inició la retirada de los agentes de este Servicio de Inmigración y Custodia de Aduanas, y pues la idea es que todos abandonen esa ciudad, como han pedido decenas de miles de habitantes de Minneapolis, y que terminen los operativos, las violentas redadas migratorias. Hubo además una llamada telefónica de Donald Trump con autoridades locales, con el gobernador Tim Walz. Ahí se solicitó la conclusión de la operación Metro Surge, que ha desplegado desde diciembre 3,000 agentes de migración. Esta situación, insiste el gobernador Walz, no puede continuar. Donald Trump habló con periodistas antes de viajar a Iowa. Dijo que se lleva a cabo una investigación honesta, según él, con todo lo que entiende Donald Trump por honestidad, en el caso del asesinato del enfermero Alex Jeffrey Pretty, que fue atacado por agentes de ICE. Lo ejecutaron cuando trataba de impedir que golpearan a una mujer que iba a ser detenida en una redada migratoria. Vamos a escuchar a Donald Trump. Saben que estamos llevando a cabo una gran investigación. Quiero ver la investigación. Voy a estar vigilándola. Quiero una investigación muy honorable y honesta. Tengo que verla yo mismo. Ahí pues lo que señaló el presidente Donald Trump a propósito de este asesinato, que fue difundido en extenso en varios ángulos grabados por los ciudadanos de Minneapolis que protestaban por una nueva redada de ICE. Varios grabaron el momento en que fue ejecutado Alex Jeffrey Pretty, que desencadenó una condena unánime, inclusive de militantes, bueno, no unánime, casi unánime, hay que ser muy correctos, porque hubo legisladores republicanos que se sumaron a la condena, expresidentes demócratas de Estados Unidos también lo hicieron, gobiernos de varios países, inclusive gobernantes de ultraderecha condenaron estos mismos hechos,
y también, por supuesto, pues la iglesia, organizaciones civiles, en fin, todo esto desencadenó una protesta en la que participaron decenas de miles de personas este fin de semana, lo que obligó a Donald Trump aparentemente a reconsiderar su política de invasión y violencia en Minnesota. Trump, en esta conversación con periodistas, también dijo que no es cierto que considere que salga de su gabinete la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Dijo que no, básicamente no. ¿Por qué le preguntaron esto? Bueno, porque ayer se dio a conocer y se confirma hoy que Gregory Bobino, que es el responsable de ICE en esa zona ahí en Minneapolis, salió de allí, de esa región, y pues se fue a otro lado. ¿Esto qué significa? De acuerdo con los análisis que se hacen hasta el momento, pues podemos interpretarlo como el primer gran fracaso de la política antimigrante de Donald Trump. Es un fracaso de los duros, de los supremacistas que acompañan al presidente de Estados Unidos, y habla también de una fractura cada vez más grande, más profunda entre el gobierno de Trump y su partido, el republicano, el que iba a ser candidato, quería ser candidato al gobierno de Minnesota por el Partido Republicano, decidió ya no competir en esta contienda. Dijo básicamente pues que no podía soportar la vergüenza de que sus hijos le preguntaran si él respaldaba la brutalidad de los agentes de migración. La que iba también se quería ser candidata del Partido Demócrata, tampoco quiso participar. El gobernador Tim Walz también se bajó, dijo que él no iba a competir por la renovación de la gubernatura en Minnesota, y hay también una caída casi en picada de la popularidad de Donald Trump, que ha perdido cerca de 20 puntos en los últimos meses en el respaldo de los estadounidenses. Mientras todo esto sucede, pues empieza a surgir las voces de auxilio. Así lo podemos interpretar al mensaje de Melania Trump, la esposa de Donald Trump. Vamos a escucharla. We need to unify. I'm calling for unity. I know my husband, the president. Necesitamos unirnos. Hago un llamado a la unidad. Sé que mi esposo, el presidente, tuvo una excelente llamada ayer con el gobernador y el alcalde y están trabajando juntos para que sea pacífica y sin disturbios. Estoy en contra de la violencia, así que, por favor, si protestan, háganlo en paz y necesitamos unirnos en estos tiempos. And we need to unify in these times. ¿Por qué este llamado de Melania Trump? Bueno, en parte porque cada vez son más los republicanos que se separan de una forma abierta o de forma tácita de la política que sigue el presidente de Estados Unidos. No olvide usted que en noviembre, ya en unos cuantos meses, hay elecciones intermedias para renovar la Cámara de Representantes y el Senado, parte de ambas legislaturas, y la popularidad del Partido Republicano cae casi al mismo nivel que la imagen de Donald Trump, quien ha dicho simple y sencillamente que si pierde el control de la Cámara y el Senado le van a aplicar un impeachment, que es el término inglés en Estados Unidos para hablar del desafuero. Lo van a llamar a rendir cuentas. Y no olvide usted también que en estos mismos micrófonos le hemos presentado las voces que empiezan a reclamar que se aplique la enmienda 25 de la Constitución para declarar incompetente, mentalmente incompetente al presidente de Estados Unidos y sea retirado del cargo. Y mientras tanto surgió ahí un escándalo en Italia, porque allá de pronto se dieron cuenta que los Juegos Olímpicos de Invierno que se van a llevar a cabo en Milán Cortina, ya muy pronto, iban a ser vigilados por agentes de ICE, que Estados Unidos iba a mandar a su grupo paramilitar neonazi a vigilar los Juegos Olímpicos allá en Italia. Bueno, ya se quedó en claro que no va a ser así, esto no va a suceder. El Homeland Security, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, publicó un mensaje en su red social de X donde dijo que no, que estas tareas le corresponden solo al gobierno de Italia porque no tiene facultades legales el ICE, el Servicio de Inmigración, para realizar actividades fuera de Estados Unidos. Hubo también una reunión entre el ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi,
y el embajador de Estados Unidos, Tillman J. Fertitta, quienes definieron que, pues lo que ya era obvio, la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno pues le corresponde al gobierno de Italia. Estados Unidos va a apoyar con labores de inteligencia y de análisis la participación de la División de Investigación de Seguridad Nacional, que es el brazo de investigación de inteligencia de ICE. Solamente va a trabajar en las misiones diplomáticas y no sobre el terreno. Pues ya me imagino ahí a los agentes de ICE persiguiendo a migrantes en Italia. Pues ahí sí que no creo que les vaya muy bien. Pero bueno, es otra historia. Para los Juegos Olímpicos de Invierno, Estados Unidos va a establecer su propia sala de operaciones en su consulado de Milán, donde habrá representantes de las agencias de seguridad de ese país que estén interesadas en este evento. Pues ahí, como es normal en todas las embajadas de Estados Unidos en el mundo, hay representantes del FBI, de la CIA, de la Oficina de Alcohol y Tabaco y Control de Armas de Fuego, de Homeland Security, de la Marina, del Ejército. Son parte del grupo que trabaja en terreno en todas las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo. Por lo pronto, para estos Juegos Olímpicos se ha programado la participación de expertos de investigación de ICE allí para apoyar a sus delegaciones deportivas. Nos vamos ahora a Ciudad de México, más bien regresamos a la capital de nuestro país. La jefa de gobierno, Clara Brugada, ha firmado el decreto para crear la Universidad de las Artes de la capital. ¿De qué se trata? Guadalupe Franco, cuéntanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Con una inversión de 390 millones de pesos, el gobierno de la Ciudad de México iniciará en marzo las obras de construcción de la nueva Universidad de las Artes de la capital del país. La nueva universidad se ubicará en la parte posterior de la Plaza Tlaxcuaque y contará con 19 licenciaturas y 90 aulas con capacidad para 4,000 jóvenes interesados en cursar disciplinas como música, danza y teatro, dijo la jefa de gobierno Clara Brugada. Escuchemos. Esta Universidad de las Artes va a albergar a 4,000 y contará con instalaciones de 14,200 metros cuadrados. De ese tamaño es la universidad. Son 4 niveles, son 90 aulas. Va a tener auditorios, espacios, sótanos también. Y todo ello diseñado para la creación, para la experimentación y en un lugar estratégico que es en Tlaxcuaque. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno detalló que la universidad será pública y gratuita y no contará con examen de admisión. Esto al destacar que la universidad contribuirá a reducir la demanda de las carreras universitarias en artes en instituciones públicas culturales. Escuchemos. Que existe pues una gran demanda para estos espacios, pero las oportunidades son insuficientes. Y si nos vamos a las escuelas del IMBAL, igual se quedan entre el 50% de los que solicitan y se queda el 50% fuera. Así que consideramos que profesionalizar el arte es una condición para garantizar que la creatividad se convierta en esta fuerza social, económica, cultural y transformadora de la ciudad. La Universidad de las Artes de la ciudad conectará con el Parque Elevado, permitiendo así el ingreso no solo a la población al centro universitario, sino también al sitio de memoria de derechos humanos, dijo el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto. Se tiene previsto que las obras de la nueva universidad concluyan a finales de este año para que en 2027 arranquen las clases con 1,000 estudiantes. Alberto Auditorio, mi reporte. El reporte muy puntual. Muchas gracias a nuestra compañera Guadalupe Franco con esta nueva Universidad de las Artes en Ciudad de México. Va a estar en Plaza Tlaxcuaque, que es un sitio emblemático. Tiene una larga historia, no solo desde la época prehispánica, el significado que tiene para el pueblo azteca. Por ahí pasó Hernán Cortés cuando se reunió ahí muy cerquita de lo que ahora es Palacio Nacional, prácticamente a un ladito enfrente del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se ubica el edificio de la Regencia de la capital. Ahí se reunieron, se encontraron por primera vez en 1520
Hernán Cortés, el invasor, el depredador, y el Tlatoani Cuauhtémoc. Ahí se encontraron en ese lugar y la historia cambió para México, particularmente para el territorio mexicano. Plaza Tlaxcuaque, que es un sitio también que tenía de habitación de los aztecas, también fue un centro religioso, tiene historia con el sismo de 1985, tiene una historia previa por los cuarteles de la policía encabezada por Arturo Durazo Moreno y su sicario, Sagún Vaca, en fin, que tiene una historia muy particular. Ahí también fueron encarcelados, torturados y desaparecidos cientos de jóvenes detenidos por la Dirección Federal de Seguridad en la capital del país, y ahora en estos nuevos tiempos empieza a desarrollar un destino muy diferente. De pasar de ser un cuartel policíaco con esta historia, será sede de una universidad dedicada a las artes. Ya que estamos en la capital del país, bueno, hubo también un encuentro de grupos indígenas, comunidades indígenas de la capital, que pidieron a la jefa de gobierno, Clara Brugada, que se publique en la Gaceta Oficial de la ciudad, de la capital, la fiesta de la lengua materna. ¿De qué se trata, Víctor Raúl Ramírez? Cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Pues este día, comunidades indígenas de la Ciudad de México exigieron a la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, que se publique en la Gaceta Oficial la fiesta de la lengua materna y que se celebre cada año en el Zócalo capitalino. Constantino Martínez Guzmán, el representante del movimiento indígena artesanal originario de México, dijo que esto ayudará a que se fomenten las lenguas maternas en nuestro país y también a que se conozca la diversidad y riqueza lingüística que existe en nuestro país a nivel mundial. Vamos a escuchar lo que dijo Constantino Martínez. Y entonces, desde aquí en Mixicla Juárez, le pedimos que se publique en la Gaceta Oficial la lengua materna en la Ciudad de México y que se retome la festividad para el mismo en el Zócalo, que es plaza pública de la nación. No es una plaza de la ciudad ni de unos cuantos, es plaza histórica del país. Y es el mejor lugar donde podamos celebrar con todas nuestras hermanos de diversas lenguas maternas. Y bueno, también Constantino Martínez Guzmán dijo que es importante que esta celebración se lleve a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México y también señaló que en caso de que las autoridades de la Ciudad de México no permitan que se festeje en este lugar la fiesta de la lengua materna, esto sería una manera de discriminación en contra de las comunidades indígenas. Vamos a escuchar nuevamente. Porque es muy importante no abandonar este Día Internacional de la lengua materna. Es muy importante porque si ellos no lo quieren hacer, yo creo que es discriminación, compañeros. Pero aquí vamos a ser observadores para ver cómo avanzaremos tanto con gobierno y con diferentes organizaciones hermanas. Cabe señalar que el Día Internacional de la Lengua Materna se va a celebrar el próximo 21 de febrero y bueno, pues en México se reconocen 68 lenguas indígenas, además del español y de la lengua de señas mexicana. Ese es mi reporte. El reporte. Gracias, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Tenemos más noticias de otro cariz. La Unidad de Investigaciones Especiales del Centro Católico Multimedial, esta organización presentó su informe anual. Hay una alerta sobre una escalada de violencia contra espacios religiosos y también ataques, inclusive homicidios en contra de sacerdotes, ministros de la Iglesia Católica. Jennifer Olvera tiene la información. Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes al auditorio de Imer Noticias. La Unidad de Investigaciones Especiales del Centro Católico Multimedial presentó su informe anual 2025 que señala que en los últimos 7 años 13 sacerdotes fueron asesinados y Guerrero se mantiene como la entidad federativa con más casos. También señaló que los homicidios contra clérigos han disminuido. En el sexenio pasado se registró el asesinato de 19 de ellos. Sin embargo, la unidad alertó sobre una escalada de violencia de alto impacto contra espacios religiosos y el ascenso de homicidios contra gente de la pastoral o laicos asociados a actividades parroquiales o defensores de derechos humanos. El padre Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial, destacó los asesinatos del padre Marcelo Pérez de San Cristóbal de las Casas y el del padre Bertoldo Pantaleón Estrada de Chilpancingo, Chilapa, en 2024 y 2025 respectivamente. Vamos a escuchar más detalles. Eran notables líderes de su comunidad con un importante activismo social y labor pastoral. A esto se suma otra cuestión. El CCM contabilizó 23 laicos asesinados, algunos con destacado trayectoria y liderazgo comunitario. Uno de estos lamentables casos fue el del asesinato de 11 miembros de una familia en Chicomucelo, Chiapas, diócesis de San Cristóbal de las Casas, el 13 de mayo del 2024. Se sabe que Ignacio era candidato al diácono permanente y Teresita de Jesús era catequista. ¿Por qué murieron? Por resistirse a formar parte de alguna de las bandas del crimen organizado. Guillermo Gazzanini, jefe de información del centro, añadió que actualmente es difícil saber cuántas presbíteros o mujeres religiosas defensoras de derechos humanos están en riesgo o son amenazadas. Escuchemos. Conocer particularmente la situación de las mujeres religiosas dedicadas a estas actividades. Tenemos una laguna muy profunda en este sentido para saber cómo o de qué manera están siendo también protegidas o quiénes son las religiosas que se encuentran también vulneradas en su seguridad. El informe señala que cada semana se reportan entre 26 y 28 agresiones contra templos e instalaciones de la Iglesia Católica, aproximadamente 1,400 al año. Estas agresiones incluyen robos, profanaciones, extorsiones e incendios, y el 10% de los lugares de culto atribuyen esas agresiones al crimen organizado. Además, 80% de los casos de agresiones y asesinatos documentados están impunes. En ese sentido, el Centro Católico Multimedial recomendó priorizar la prevención proactiva con la incorporación de tecnologías en parroquias, la reparación simbólica y material para familias y comunidades que han sufrido por asesinatos de sacerdotes y laicos, así como la incorporación de la sensibilización pública y la memoria activa con un día nacional para recordar estos casos. El reporte que tenemos, Alberto. El reporte muy puntual. Gracias a Jennifer Olvera. Hoy, por cierto, en otras noticias, hoy es el Día de las Víctimas del Holocausto, uno de los episodios más negros, más vergonzosos en la historia de la humanidad y que ahora cobra una especial vigencia por lo que sucede a nivel internacional en Gaza, donde las víctimas de ese holocausto por el cual se creó este Día Internacional se han convertido en los perpetradores, en los creadores del nuevo holocausto en contra de las niñas, niños, mujeres, hombres palestinos a quienes están determinados a exterminar, tal y cual trataron de exterminarlos a ellos en la Segunda Guerra Mundial. Hubo una ceremonia en el Senado de la República a propósito de esta fecha y en recuerdo particularmente de Gilberto Bosques. Gilberto Bosques, embajador mexicano en aquella Segunda Guerra Mundial, representante diplomático en Europa, en España, y que salvó en Europa, que salvó la vida de miles de judíos que eran perseguidos por el régimen nazi. Claudia Telles, cuéntanos de qué se trata. Buenas tardes. Así es, Alberto, buenas tardes, un saludo para ti, para el auditorio. En el Senado de la República se llevó a cabo hoy el acto de conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto y en recuerdo, efectivamente, de don Gilberto Bosques Saldívar. En este marco, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confió que esta evocación fortalezca el compromiso con la memoria, la educación y el respeto irrestricto a la dignidad de toda persona. Recordó que desde 2005, cada 27 de enero, se recuerda a nivel mundial el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Esta fecha, dijo, fue establecida por la comunidad internacional para recordar a millones de personas que perdieron la vida como consecuencia del odio y la persecución del régimen nacional socialista. Señaló que recordar a las víctimas
implica reconocer hasta dónde puede llegar el odio cuando se normaliza la exclusión, se niega la dignidad del otro y cuando una persona deja de ser vista como un ser humano. Vamos a escuchar. Lamentablemente, el Holocausto permanece como una advertencia para nuestro tiempo. Nos habla de los riesgos, del fanatismo, del racismo y de los prejuicios con motivos étnicos y religiosos. Nos recuerda que la intolerancia puede abrir paso de manera gradual, hasta el punto de dejar de ver a alguien como persona y nombrarlo solo por su carencia, por su origen o por su condición social. En nuestro tiempo, este mismo odio reaparece cuando se desprecia al pobre o se estigmatiza a las personas migrantes. Por su parte, la senadora Reina Celeste Asensio Ortega, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, dijo que esta convocatoria debe reafirmar la convicción de que solo a través de una verdadera cultura de la paz se podrá evitar que la historia se repita. Dijo que se honra a 6 millones de hombres, mujeres, niñas y niños judíos y a millones de otras víctimas de la persecución nazi. Sin embargo, dijo que no puede haber omisión frente a la violencia en distintas latitudes y en donde las víctimas son las más indefensas. Vamos a escuchar. Esta memoria nos obliga a una empatía universal. No podemos ser omisos cuando constatamos que, aún hoy, el eco de la violencia resuena en distintas latitudes. Nos duele reconocer que las víctimas siguen siendo las personas más indefensas, la niñez que sufren el horror de la guerra, tal como lo vemos dolorosamente en el actual conflicto de Palestina, donde el rostro de las víctimas civiles nos recuerda que el sufrimiento humano no admite distinciones ni fronteras. Comentó que como cada 27 de enero el mundo vuelve la mirada a la liberación de Auschwitz para recordar que la paz es una construcción activa que se defiende con el diálogo, la educación y el respeto absoluto a la diversidad. Gilberto Bosques Tisler, en representación de la familia Bosques, destacó que mientras haya memoria viva habrá esperanza. Y efectivamente, Gilberto Bosques Saldívar, diplomático, maestro y legislador como cónsul general de México en París, Bayona y Marsella entre 1939 y 1944, ayudó a más de 40,000 refugiados de distintas nacionalidades perseguidos por el nazismo, ofreciéndoles residencia y nacionalidad mexicana. El reporte, y efectivamente, qué bueno que me corriges, Claudia Telles, fue representante en París, fue cónsul en París, era periodista Gilberto Bosques, uno de los personajes más emblemáticos de la diplomacia mexicana. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, salvó la vida de más de 40,000 personas, judíos, españoles republicanos, también gitanos y otras nacionalidades que eran perseguidas por el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial. Ya casi nos vamos. Le comento que hay un dato importante en materia económica. Las reservas internacionales de nuestro país marcan un nuevo máximo histórico. El Banco de México informa que al cierre de la semana pasada, el saldo de las reservas internacionales es de $254,983 millones de dólares, un aumento en los últimos días de 1,759 millones de dólares en las reservas, un colchoncito, más bien un colchonzote que ayuda a la estabilidad de la economía mexicana. Y si usted nos escucha en Ciudad de México y vive en las alcaldías del sur de la capital, prepárese porque hay alerta amarilla de frío. Va a estar la temperatura entre 4 y 6 grados en Milpa Alta y Tlalpan. Ya me estoy haciendo bolas, ya me está llegando también a mí el frío. Prepárese porque va a amanecer bastante intenso la temperatura baja en aquellas demarcaciones para que lo tome usted en cuenta. Para mañana sí hay que echarse, pues no nada más la cobija y el jorongo a cómo van las cosas, y si seguimos por esta ruta va a ser necesario que ande cargando con el brasero encendido, porque no va a haber de otra, o subirse rapidito al metro, que ya ve que se pone bien cálido, como dirían en mi tierra. Así es que prepárese por el frío que sigue todavía muy presente. Ahora sí ya nos vamos. Le recuerdo a las 6 de la tarde SPR Informa, tu punto de referencia con Gustavo Ramírez, y mañana a las 7 en punto Adriana Estela Flores en Entre Líneas.
tu punto de referencia. Recuerde toda la información en nuestro portal noticias.imer.mx, en nuestras redes sociodigitales, en nuestro canal de YouTube, que nos quebramos la cabeza, le pensamos días y días para nombrarlo. Se llama Imer Noticias. Ahí encuentra este noticiario, entrevistas, reportajes especiales, de todo un poco. Ahora sí, hasta mañana. Descanse. Por la calle voy hilando el collar de mi pasión. Por la calle voy contando las monedas de mi amor. Por la calle voy buscando la humedad de la razón. Por la calle voy tirando la envoltura del dolor. Por la calle voy volando como vuela el ruiseñor. Por la calle voy cantando con mi traje, mi canción. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces... Imer Noticias presentó El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.